Bueno, ¿qué tal? Como ya les había avisado, esta semana trabajaremos con el estudio completo de funciones, para lo que les voy a presentar ahora la resolución en forma de video y con algunos comentarios de las tres funciones trabajadas la semana pasada. Esta primera y la segunda son las que recibieron el lunes, y el último video será de la función trabajada durante el encuentro de los viernes. Bien, tenemos esta primera función que es f de x igual a x cuadrado por x menos 3, ¿sí? Y nosotros en general, esto es una función polinómica, ¿sí? En general la trabajamos en su forma polinómica, entonces al hacer la distributiva acá tenemos x cuadrado por x, esto es x al cubo, y x cuadrado por menos 3, esto nos da menos 3x cuadrado. ¿Para qué hago esta doble expresión de una misma función? Porque desde acá, por ejemplo, voy a poder estudiar sus ceros, ¿sí? La intersección con el eje x. Y desde acá va a ser mucho más fácil trabajar sus derivadas, por ejemplo. Bien, en el orden de análisis, lo primero que tenemos que hacer es calcular el dominio de una función, y como es una función polinómica de grado 3, sabemos que tanto su dominio como su imagen estarán constituidos por todo el conjunto de los números reales. Listo, ya resuelto. Ahora, también al estar constituido tanto el dominio como la imagen por todos los reales, podemos anticiparnos, después lo vamos a tener que demostrar haciendo el cálculo, que no va a existir asíntota vertical ni tampoco va a existir asíntota horizontal, porque no va a haber valores en los que la función no tome ni dé como resultado, porque justamente su dominio y su imagen son todos los reales. Pero esto después lo vamos a tener que terminar de resolver. Bueno, una vez que empezamos, dominio e imagen, generalmente trabajamos con las intersecciones. La intersección con el eje y está dada cuando analizamos la función en x igual 0, ¿sí? Entonces acá nos queda 0 al cuadrado por 0 menos 3, 0 por menos 3 es 0. Entonces, ¿dónde está la intersección con y? Está en y igual 0. Acá tenemos ya algunos de los resultados. Intersección con eje x. Intersección con eje x es igualar a 0 la función, ¿sí? La función que vino en forma factorizada es x cuadrado por x menos 3. Yo les decía que esta es la forma de igualarla a 0. Es más fácil una vez que está factorizada, porque ¿cuándo va a ser igual a 0? Cuando cada uno de sus factores de 0. X menos 3, ¿cuándo es 0? Cuando x vale 3. Y x al cuadrado, ¿cuándo es 0? Cuando x vale 0. Entonces acá tenemos ya las raíces de la función, ¿sí? Que ¿cuáles son? La intersección con el eje x va a estar dado en los valores 0 y 3, ¿sí? O también podemos decir, estos son los valores x, ¿sí? También podríamos decir que va a estar en el punto 0, 0, ahí hay una intersección, y en el punto 3, 0, ¿sí? Recuerden que es una intersección con el eje x, es el lugar donde la función corta al eje x. Para cortar con el eje x tiene que dar y igual a 0. Una vez que tenemos trabajado ya, esto es O, ¿no? Son las dos formas de expresarlo. Esta o esta, no hace falta que lo hagan de las dos. Una vez que tenemos esta en primera parte, podemos empezar a trabajar con el conjunto de positividad y negatividad de la función. ¿Cómo hacíamos? Encontrábamos los valores donde, en este caso es una multiplicación, entonces cada uno de los factores de 0, ya los tenemos determinados, ¿sí? En caso de un cociente, como vamos a trabajar más adelante, tienen que ver cuándo el numerador y cuándo el denominador es 0. Y estudiar cada uno de los factores. Acá tenemos el factor x cuadrado, después tenemos el factor x menos 3, si quieren le ponen el paréntesis, y luego el resultado final, que es la función, ¿no? Y anotamos acá dentro del cuadro los ceros de la función, o los ceros de los factores o de los elementos de la función. Tenemos el 0
y el 3. X cuadrado para cualquier valor de x, ¿sí? De menos infinito a más infinito va a ser positivo, salvo en 0, que va a dar 0, y después es siempre positivo porque es una expresión, una potencia de número par. X a la menos 3, perdón, x menos 3 es siempre negativo, salvo en menos 3, en 3, perdón, y luego se torna positivo. Por regla de los signos, como la función es el producto de estos dos factores, más por menos menos, 0 por cualquier cosa 0, más por menos menos, un número por 0 da 0, más por más, más. ¿Sí? Y acá tenemos que el conjunto de positividad va a estar dado desde 3 hacia más infinito, y el conjunto de negatividad desde menos infinito a 0, tomando una pausa porque en 0 vale 0, la función no tiene signo, unión de 0 a 3. Si quieren hacer la recta numérica, lo mismo, 0, 3, toman los ceros y acá calculan directamente elementos que pertenezcan a esta parte. Por ejemplo, antes del menos 3 está el menos 1. Antes del 0 está el menos 1. Entonces calculo f de menos 1. Lo puedo calcular acá o acá. Es lo mismo. Yo lo calcularía acá porque menos 1 al cuadrado 1. Entonces 1 por lo que hay acá. Menos 1 más 3 menos 4 es negativo. ¿Sí? Acá en f de 1, que está entre 0 y 3, f de 1, 1 al cuadrado 1, 1 por menos 2, 1 menos 3, menos 2, 1 por menos 2, menos 2 sigue siendo negativo, y acá f de un número mayor a 3, yo podría, qué sé yo, el 10, 10 al cuadrado 100, por 10 menos 3, 7, 100 por 7, 700 es positivo. ¿Sí? Obviamente coincide con los resultados del cuadro. Ahí tenemos ya la primera parte. Todo este análisis corresponde a lo que viene del primer cuatrimestre. Vamos ahora a seguir trabajando. Recordemos que la función es x cuadrado por x menos 3 y la estábamos interpretando también con x cubo menos 3x cuadrado. ¿Sí? La forma polinómica nos favorece para trabajar en caso de tener que derivar la función, como va a ser a continuación. Bien, luego de todo el análisis previo de recién, empezamos a trabajar con los puntos críticos de la función. Los puntos críticos están definidos en los valores x, donde la función derivada primera da 0 o la función derivada primera no exista. ¿Sí? Estos son los posibles puntos críticos. Acuérdense que esto nos va a dar un valor, ¿sí? Y esos valores, el punto crítico, si este es un valor, supongamos A, ¿sí? Existe data que f derivada en A es igual a 0, entonces el punto crítico va a ser A y f de A. ¿Sí? Entonces puede no existir la derivada, pero sí tiene que existir la función original. Si no existe la función original, no es punto crítico. Ya más adelante lo vamos a seguir viendo. Bien, tomemos entonces la derivada primera. Pueden derivar la multiplicación, la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, o podemos derivar el polinomio, que es mucho más sencillo. Esto nos da 3x cuadrado menos 6x. ¿Sí? Y como quiero buscar los ceros de esto, conviene factorizarlo. Podemos sacar factor común 3x, nos queda x menos 2. ¿Qué logro con esto? Como estoy buscando los ceros, estoy igual a 0, mentalmente lo podemos hacer, igual a 0, y busco cuando cada uno de estos factores es 0. Este factor es 0 en x igual 2, ¿no? 2 menos 2, 0, hace que esto sea 0. Y este primer factor, 3x, es 0. 3 por x cuando da 0, cuando x es 0. 3 por 0, 0. Entonces ahí ya tenemos los posibles puntos críticos. ¿Sí? Los posibles puntos críticos
van a ser en x igual 0 y en x igual 2. Entonces tenemos a uno que es 0 y f de 0, y el otro está en 2 f de 2. Si bien son ceros o puntos que anulan la primera derivada, tenemos que calcularlos en la segunda, porque el punto crítico es un punto de la función original. Bueno, f de 0 sabemos que da 0 porque sabemos que 0 también es raíz de la primera derivada. Tenemos el punto 0, 0, es un punto crítico, y f de 2 será 2, punto y coma, f de 2. Venimos acá, está la función original. 2 al cuadrado 4, 2 menos 3 menos 1, esto da menos 4. ¿Sí? Ahora tenemos que analizar si estos puntos son máximos o mínimos. ¿Sí? ¿Y de qué manera analizamos si son máximos o mínimos? Un máximo, ¿sí?, va a ser que f de ese valor a, que hace f segunda derivada de f de ese valor a, que hace que la primera derivada de 0, tiene que ser como, lo escribí al revés, menor a 0. ¿Sí? Y un mínimo será si la segunda derivada en ese valor a es mayor a 0. Bueno, a trabajar necesitamos la segunda derivada. Para calcular la segunda derivada, tomo la primera que está acá y la derivo. 3x cuadrado, su derivada es 6x, menos la derivada de 6x es 6. Y ahora calculo cada uno de estos valores, 0 y 2. Buscamos la segunda derivada en 0. ¿Cuánto da? 6 por 0, menos 6. Es igual a menos 6. Esto es menor que 0. Entonces el 0, 0 es máximo. Lo mismo hacemos con el 2. La segunda derivada es 6 por 2 menos 6. Esto da 6 por 2, 12, menos 6 es 6, que es mayor a 0. Entonces 2 menos 4 es un mínimo. ¿Sí? Una vez que tenemos eso, podemos seguir trabajando en el análisis de la función, trabajando o resolviendo el intervalo de crecimiento y de decrecimiento de la función. Sabemos que el decrecimiento y el decrecimiento de la función corresponde con la positividad y negatividad de su función derivada, su derivada primera, perdón. Ya sabemos la derivada primera, la tenemos acá trabajada, entonces analizamos su positividad y negatividad. Lo mismo de siempre, los factores la constituyen, esto conforma la derivada primera, y los ceros o raíces de esa derivada primera, que ya sabemos que tenemos uno en 0 y el otro en 2. Y ahora, regla de los signos a trabajar. Antes del 0, 3x es negativo, se vuelve 0 acá y después siempre positivo. Este es siempre negativo hasta el 2 y luego positivo. Regla de los signos, más, 0, menos, 0, más. Podemos ver que el conjunto de positividad, o mejor dicho, el intervalo de crecimiento de la función va a ser el de positividad de la derivada. Entonces sabemos que es desde, por si alguien lo necesita, es desde menos infinito hasta 0 y luego vuelve a crecer desde 2 hacia más infinito. Por último, el intervalo de decrecimiento de la función coincide con el de negatividad de la primera derivada, que es este. Va desde 0 hasta 2. ¿Sí? Fíjense que estos elementos 0 y 2, 0 y 2 son los puntos que constituyen los máximos y mínimos, porque obviamente la función crece hasta un máximo y luego del máximo no puede seguir creciendo, si no, no sería máximo. Entonces empieza a decrecer. El máximo, el primero es en 0. Crece hasta el máximo en 0, luego empieza a decrecer hasta un mínimo, ¿sí?, que es 2,
y luego vuelve a empezar a crecer y sigue creciendo hacia el infinito, entonces no tiene otro máximo. Bueno, una vez realizado esto podemos empezar a trabajar con el punto de inflexión. El punto de inflexión de la función va a ser donde su derivada segunda sea 0. Entonces vamos a tener que hallar un valor c de manera tal que f segunda de c sea 0. Bueno, ya tenemos la función derivada, sabemos que es 6x menos 6. Cuando esto es 0, bueno, lo planteamos y despejamos. 6x igual a 6 y x igual a 1. Si el punto de inflexión entonces, punto de inflexión es en 1 y f de 1. Recuerden que todos los puntos de inflexión de máximos o mínimos son de la función, entonces se evalúan en la función original. F de 1 lo habíamos calculado hace un ratito, era menos 2. ¿Sí? Entonces tenemos que el punto de inflexión es 1 menos 2. Una vez esto, sabemos que en torno al 1, si el punto de inflexión es donde cambia la concavidad, en 1 cambiará la concavidad. ¿Sí? Entonces vamos con esto. ¿Cómo cambia la concavidad hacia arriba o hacia abajo de una función? Coincide con el conjunto de positividad y negatividad de su segunda derivada. Entonces resolvemos eso. En este caso es sencillo. ¿Por qué? Porque la función segunda derivada es una lineal, ¿no? Tenemos así 6x menos 6, no tenemos mucho. Coincide exactamente con la segunda derivada. Hay una única raíz, un único valor que es 1. Entonces, antes de 1, esto es negativo. Pueden hacer las cuentas, pero fíjense en 0. 6 por 0, 0. Menos 6 es negativo. Y después de 1, en 2. 6 por 2, 12 menos 6 es positivo. La concavidad hacia arriba va a ser entonces desde 1 más infinito. Y la concavidad hacia abajo desde menos infinito hacia 1. Bien, olvidé por un momento trabajar las asíntotas que les dije que las íbamos a resolver. Entonces vamos a hacer acá la asíntota vertical. La asíntota vertical se calcula con el límite de la función cuando x tiende a un valor a, de manera que a no pertenezca al dominio. Entonces, como acá no existe a, porque el dominio es todos los reales, entonces no existe asíntota vertical. Listo, ya confirmamos de forma analítica y registramos porque no existe, justificamos acá. Cambio, la asíntota horizontal se calcula como el límite cuando x tiende a infinito de la función y nos tiene que dar un número, ¿sí? En este caso es x al cubo menos 3x al cuadrado y nos tiene que dar un número. Si da infinito no existe asíntota vertical. Resolvemos, esto nos queda infinito al cubo menos infinito al cuadrado. Esto sigue siendo infinito. Listo, tampoco existe asíntota horizontal. ¿Sí? Bueno, espero que hayan comprendido. Ahora vamos con los otros dos videos. Saludos.